Antes de sumergirnos en esta jornada de sabiduría, fortalece nuestro trabajo con tu suscripción. Si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal, dale me gusta al video y que el Señor te bendiga abundantemente. La mujer involucrada en el desliz más impactante del monarca más célebre de Israel fue Betsabé, la esposa de David y madre del rey más próspero de las Escrituras, Salomón. Antes de esto, estuvo casada con Urías. Su trayectoria se entrelaza con la del hombre llamado siervo conforme al corazón de Dios. Se trata de una narrativa de culpa que pudo haber pasado desapercibida ante los hombres, pero nunca ante el Señor. En este video descubrirás lo que las Escrituras revelan sobre quién fue Betsabé y cuál fue su participación en los hechos que se desarrollaron. ¿Fue cómplice o víctima? Sigue viendo hasta el final y todo quedará claro. La Biblia señala que Betsabé era hija de Eliam y nieta de Ahitofel el Gilonita. Su nombre puede significar hija de un juramento o séptima hija. En otro pasaje se la menciona como Batsúa, que significa hija de la abundancia. Antes de cruzarse con David, era esposa de Urías, un guerrero hitita que servía en el ejército de Israel. Las Escrituras no dan detalles sobre la relación entre ella y Urías, por lo que es imposible saber cómo era su matrimonio. Lo que sí sabemos es que un día, mientras cumplía un rito de purificación, fue vista por David. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en guerra. Urías, su esposo, luchaba en el frente. David, conocido por su pasado de batallas, no acompañaba a sus soldados esta vez. En lugar de eso, permanecía en su palacio, con la mente desocupada y vulnerable a la tentación. Y es en ese punto donde la trama se complica. Desde lo alto de su palacio, David observó a Betsabé bañándose y la deseó. Se informó sobre ella y aunque supo que era hija de Eliam, uno de sus valientes, nieta de Ahitofel, su consejero, y esposa de Urías, un leal guerrero, decidió seguir adelante. Se dejó dominar por la codicia. Cautivado por su belleza, David ordenó que la trajeran. En el palacio se acostó con ella, consumando el adulterio. Poco después le informaron que Betsabé estaba embarazada. Para ocultar su falta, intentó engañar a Urías trayéndolo de la guerra con la intención de que durmiera con su esposa. Así, pensaba él, Urías creería ser el padre del niño. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar del confort del hogar mientras sus hermanos estaban en combate. Ni siquiera emborrachado por David cambió su postura. Al ver que su plan fallaba, David profundizó aún más su pecado y ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente, donde seguramente perdería la vida. Tras el luto de Betsabé, David la tomó como esposa. Tal vez en su mente pensó haber resuelto todo y preservado su honor y reputación. Todo parecía tranquilo, pero Dios había contemplado sus acciones y se había disgustado profundamente. El Señor envió al profeta Natán para denunciar al rey y exponer su iniquidad. Natán comenzó con una parábola que retrataba la situación. Sin darse cuenta de que era sobre sí mismo, David se indignó y dijo que tal hombre merecía la muerte. Cuando entendió que él era el protagonista de la historia, el rey se entristeció profundamente. Este episodio frecuentemente genera cuestionamientos sobre la verdadera culpa de Betsabé. ¿Habrá sido seductora? ¿Habrá actuado con mala intención? Muchos estudiosos afirman que fue un pecado injustificable. Sin embargo, discrepan sobre el papel de la mujer en la situación. Algunos sugieren que, al ser vista desde la terraza del palacio, Betsabé pudo haber sido imprudente al bañarse en un lugar visible, pero esa idea carece de respaldo bíblico. El hecho de que David tenía una vista privilegiada de la ciudad lo explica todo. No hay evidencia de mala intención de su parte. Decir que fue imprudente es solo una suposición. Aun si se hubiera bañado en un lugar visible, eso no le daba a David el derecho de tomarla. También hay quienes van más allá y dicen que ella planeó seducir al rey, lo cual tampoco tiene respaldo en las Escrituras. En ningún momento el texto indica que ella tendió una trampa para atraer a David. Por el contrario, cuando Dios envía a Natán, la culpa es atribuida enteramente al rey.
No hay ninguna reprensión hacia Betsabé. Según la ley mosaica, el adulterio debía ser castigado con la muerte, pero solo David es confrontado. La parábola presentada lo muestra tomando una oveja que no le pertenecía. Además, el texto bíblico menciona varias veces que David tomó a una mujer que no era suya. Algunos argumentan basándose en tradiciones judías que Urías había dejado una carta de divorcio en caso de muerte, pero aun si eso es cierto, Urías aún estaba vivo cuando David tomó a Betsabé, y fue el mismo David quien causó su muerte. Por lo tanto, la reprensión divina es clara. No fue una relación con una mujer libre, sino un robo. Otro punto es que el texto bíblico menciona el dolor de Betsabé por la muerte de Urías, lo que refuerza su inocencia. La idea de que se benefició por convertirse en reina no tiene base bíblica y surge de juicios infundados sobre su moral. Todo indica que David abusó de su autoridad, usando su posición y poder para interferir en el matrimonio de otros, violar mandamientos y seguir deseos egoístas. Curiosamente, cuando David mandó llamarla, Betsabé estaba cumpliendo la ley, purificándose. Él, en cambio, ya había roto con los preceptos divinos. El texto no utiliza ningún término que denote fuerza o agresión por parte de David. En otro episodio, el caso entre Amnón y Tamar se describe con términos que muestran claramente la violencia del acto. En el caso de Betsabé, no hay tales términos, lo que sugiere que no hubo fuerza física. Pero el abuso de poder es evidente. Después de todo, ¿quién podía ayudarla? ¿A quién podía acudir, gritar o resistir? Si el propio rey era el responsable del acto. Según Deuteronomio 22, una mujer que no tuviera quien la socorriera en tal situación no era culpable. Betsabé fue víctima precisamente de quien debía protegerla. David lo ordenaba todo. Joab fue a la guerra, los siervos buscaron a la mujer, Urías fue eliminado. Ese patrón solo terminó cuando fue confrontado por alguien que se sometía a una autoridad superior a la del rey, Dios. Ante Natán, David le conoció su error. La Biblia nunca oculta los errores de sus héroes. Presentar a David como víctima o sugerir mala intención en Betsabé es deshonesto con el texto sagrado. Eso equivale a justificar lo injustificable ante los ojos de Dios. Pero hay una diferencia entre David y Saúl, su antecesor. David pecó, sí, pero temía al Señor y tenía celo por su voluntad. Saúl buscaba excusas para sus errores, mientras que David eligió el arrepentimiento. Reconoció que había transgredido la ley que tanto amaba. El Salmo 51 expresa su dolor y angustia por el pecado cometido. Allí, clama para no ser rechazado por Dios, ni perder al Espíritu Santo. Aunque se arrepintió sinceramente, el fruto del pecado, su hijo con Betsabé, murió, y su casa enfrentó consecuencias dolorosas. Poco después, Ahitofel, abuelo de Betsabé y antiguo consejero de David, acompañó a Absalom contra el propio rey. Fue él quien sugirió que Absalón tomara públicamente las concubinas de David, cumpliendo la profecía de Natán. Lo que David hizo en secreto se haría contra él a la vista de todos. Muchos estudiosos creen que esta traición de Ahitofel fue motivada por lo que David hizo con su nieta. Tras el matrimonio legal, David y Betsabé tuvieron 4 hijos más: Salomón, Simeaya, Sobab y Natán. Entre todos, Salomón fue el más destacado. Fue coronado en un momento en que Adonaya, su medio hermano, tramaba asumir el trono. Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, actuaron rápidamente para asegurar que David proclamara a Salomón como rey. Así, ella se convirtió en reina madre. Betsabé es mencionada en el Nuevo Testamento en la genealogía de Jesús. Sin embargo, aún allí, el texto se asegura de recordar que antes fue mujer de Urías. Así, hasta la mención más honorable sobre David lleva el peso de su pecado. Esto nos muestra que Dios cumple sus propósitos aún a través de personas imperfectas. Quizá al escuchar esta historia te sientas superior a David, pero sin la gracia de Dios no somos nada. No hay mérito en nosotros. David, Betsabé, Urías, tú, yo, si tenemos algo bueno es únicamente por gracia, un regalo inmerecido. Ahora que has llegado hasta aquí, ¿qué tal regalarle a un niño un hermoso ebook ilustrado de la Biblia?
Una Biblia para niños, con ilustraciones encantadoras, pensada especialmente para los más pequeños. Este ebook es una forma maravillosa de enseñar la fe desde temprano. Incluso si no tienes hijos, puedes bendecir a un niño de tu iglesia o de tu vecindario. Accede al enlace que está en la descripción o en los comentarios y ayuda a guiar a los niños por el camino correcto. Proverbios 22:6 dice: «Educa al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él». Haz clic en el enlace y bendice a un niño.